Pues hoy contamos en nuestro espacio que dedicamos a la veu experta con el máximo representante de los farmacéuticos valencianos. Hablamos del presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el MICOF, es Jaime Giner, que va a comentarnos y vamos a hablar de un tema de gran importancia para prevenir y para luchar contra la pandemia de la COVID-19, la vacunación. Hablamos de una herramienta determinante para frenar este virus que nos está manteniendo en vilo durante ya casi 2 años y que gracias al esfuerzo de todos los profesionales sanitarios, entre los que se encuentran desde luego los farmacéuticos y farmacéuticas, así como de la prudencia y la responsabilidad de todos los ciudadanos, pues estamos empezando, ¿verdad?, a vislumbrar ya un final. Si bien el número de casos que hay de personas infectadas es muy elevado, lo cierto es que la mayoría lo estamos pasando con síntomas leves, gracias en gran medida precisamente a la inmunización que nos ofrecen las vacunas. Nos acompaña Jaime Giner, precisamente, como decimos, el presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, un placer. Hola, buenos días, gracias por estar, buen día a todos. Vamos a ver, estoy aquí sobre las vacunas. Vamos a ver, actualmente es el único camino que tenemos para combatir esta pandemia y tenemos claro que hay que vacunarse porque están demostradas por las cifras que aporta el Ministerio y por lo que estamos viendo que es altamente positivas. En personas entre 60 y 70 años la mortalidad desciende más de un 25 o un 30%. Y ese bulo que existe sobre las vacunas es falso. Todo medicamento tiene unos efectos secundarios, como eso. Hay medicamentos que tienen incluso mayores incidencias que la propia vacuna y creo que está todo demostrado de que debemos de vacunarnos, hay que vacunarnos y que esto ha supuesto un cambio en la enfermedad del COVID, la patología y en la pandemia, con lo que tú has indicado, en el hecho de que ha disminuido mucho la gravedad, la incidencia en fallecimientos es muchísimo menor y desde luego las UCIs, aunque están bastante cargadas en cierta manera, no hemos llegado a esa situación de las UCIs y los hospitales haciendo hospitales de campaña, etcétera, como ocurrió al principio, y esto lógicamente es como causa de la vacuna. Desde luego, siempre viene bien recordar lo importante de la vacunación, ¿verdad, Jaime? Pero ¿qué les diríamos a esas personas que a pesar de todo lo que ha sucedido, aún tienen dudas y se niegan a vacunarse? Bueno, yo en un principio creo que piensen en que la salud y la vida es ante todo. Queda demostrado que cualquier incidencia que pueda producir la vacuna está multiplicada por mucho por las consecuencias que tiene el COVID. Solo hay que mirar los fallecimientos que hay, en todas las edades, en algunas edades más, en algunas edades menos, pero hay muchos más fallecimientos que consecuencias y efectos secundarios que pueda tener la vacuna. La vacuna es segura, se ha trabajado bien, tiene efectos secundarios, es lógico, pero el beneficio que se produce, y nosotros como farmacéuticos trabajamos sobre esas perspectivas. Medicamento cuando se autoriza hay una valoración que es el beneficio-riesgo y según esa valoración se autoriza un medicamento o no. La valoración beneficio-riesgo de una vacuna es altísima a favor de utilizarla. Por lo tanto, yo creo que lo deben de utilizar por la protección de ellos mismos, ya. Pero también que tengan en cuenta que ellos podrán intentar decir, bueno, pues corro el riesgo, eso yo ya no soy jurista, pueden ejercer esa libertad o no, pero creo que están perjudicando también a su propia familia, a su alrededor, amigos, etcétera, porque pueden hacer de transmisores de esta enfermedad. Y esta enfermedad, desde luego, hasta que no estemos todos vacunados, no se va a superar la pandemia. Es importante esto que nos está explicando Jaime Giner, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, desde luego, el componente de solidaridad social y de interés también para nuestros familiares. Así que si tenéis algunas dudas, de verdad, despejarla con la seguridad de las vacunas. Es muy importante que os vacunéis.
¿Cuál es, Jaime, el papel que habéis tenido el Colegio de Farmacéuticos en general, el colectivo de farmacéuticos, en este proceso de la vacunación? Bueno, nosotros el papel que ha tenido el Colegio de Farmacéuticos es un papel humilde de ayuda al colegiado. Lo verdaderamente importante es el papel que han ejercido los profesionales farmacéuticos, incluso aquellos que prácticamente no han aparecido en medios, como farmacéuticos hospitalarios, que han trabajado muchísimo, ya no solo en el COVID, sino también en la gestión de la vacuna. La vacuna llegaba y es la farmacia hospitalaria luego la que va redistribuyendo todo. Y luego los farmacéuticos de la distribución también, que han estado ahí llevando la vacuna, almacenando la vacuna para que esté en condiciones y cediendo sus instalaciones para ello. Luego, la farmacia comunitaria, desde luego, ha hecho un papel importante, porque ha sido, digamos, ha sido el único establecimiento, yo siempre lo he dicho y estoy orgulloso de ello, porque ha sido el único establecimiento sanitario que ha estado permanentemente en puertas abiertas atendiendo al ciudadano. Y eso hay que ponerlo en valor. Pero lo que hay que poner en valor es la labor sanitaria que han estado desarrollando, con información, con tranquilizar al usuario, tranquilizar al enfermo y al ciudadano, que venían con muchos temores, y nosotros también los teníamos. Y desde el colegio lo que hemos hecho, en cierta manera, es intentar buscar protección para nuestros profesionales al máximo y, desde luego, reclamar a la Administración el que nos dé el papel que merecemos y que nos dé los medios que nos hacen falta. Ha habido también otros profesionales, uno de los profesionales que también ha sufrido mucho, porque yo creo que todos ellos han pasado el COVID, porque por su trabajo es difícil, ¿no?, que son farmacéuticos analistas, que han estado haciendo test y análisis desde el principio de la pandemia, porque ellos sí que los podían hacer. Y eso también han estado ahí ocultos, aparte de otro tipo de profesionales, como en la investigación. Muchas veces se habla de investigadores, se habla de esto, pero lo que no se dice es que la mayoría son farmacéuticos que están trabajando ahí. Y esto hay que ponerlo en valor y estoy orgulloso realmente del trabajo que se ha desarrollado y desde luego creo que es importante. Reconocimiento a la labor del colectivo de los farmacéuticos y también, como muy bien nos apuntaba Jaime, esa labor de información, de tranquilidad a los ciudadanos, precisamente en contacto con ellos, en contacto con la ciudadanía. ¿Se podría haber hecho algo más desde el colectivo farmacéutico? ¿Ustedes hubieran podido colaborar más en la pandemia? Pienso que mucho más. Pienso que mucho más y tengo que decirlo, aunque parezca un poco, pero es que lo tengo que decir, que los resultados de la pandemia posiblemente no hubiéramos solucionado la pandemia, ni muchísimo menos, pero que hubiéramos podido aportar mucho y mejorar muchas situaciones de las que nos hemos encontrado. Yo ya lo he dicho otras veces, desde el 3 de marzo de 2020, antes de que se declarara la pandemia y el confinamiento, nosotros ya remitimos una carta a Consellería diciendo que estábamos preocupados por la situación y que deberíamos de coordinarnos las oficinas de farmacia con la Administración. Esto no ocurrió. Hemos colaborado con la Administración, estamos orgullosos de la colaboración que hemos hecho, pero el problema es que siempre ha venido con prisas, siempre corriendo. Yo creo que hemos respuesto con una eficiencia muy buena, porque en poco tiempo hemos desarrollado plataformas de registro, redes, etcétera, y creo que hemos demostrado que ahora en estos momentos se nos pidió el desarrollar una plataforma para poder colaborar en la dispensación hospitalaria para acercar el medicamento al paciente. Se hizo en muy pocos días. Luego el tema de test, en pocos días también estábamos técnicamente preparados para comunicar todo a Consellería y organizados. Demostramos de esa eficiencia que tenemos y de lo que podemos aportar, pero hemos considerado que en la ayuda y seguimiento de crónicos, que hubiera sido importante, y otro tipo de acciones, incluso el haber empezado a hacer test desde que lo pedimos hace más de un año, creo que hubiéramos podido mejorar mucho los resultados
Y bueno, de todas maneras, la Administración yo entiendo que tiene un papel muy difícil, nosotros hemos estado a su disposición y bueno, creo que de la experiencia tenemos que aprender, porque si no aprendemos es cuando sí que estamos cometiendo un verdadero error. Ya vemos que podían haber hecho más, la labor sanitaria y social de los sanitarios hubiera podido ser mayor y mejor, según nos está explicando Jaime, si la coordinación con la Administración hubiera sido de otra manera, más ágil o más eficiente. Hablemos de esa dispensación de la medicación hospitalaria, Jaime, en sí. Farmacias. Se implantó, como usted ha dicho muy bien, debido a la pandemia. ¿Qué supone este acuerdo? Parece que se va a prolongar en el futuro, ¿verdad? Sí, yo tengo ilusión. Sí, estamos negociando ahora en estos momentos un convenio con la Administración porque estábamos en una fase piloto y ahora lo que queremos es que sea ya un servicio que se realice en colaboración con Farmacia Hospitalaria y que sea retribuido, lógicamente. Entonces estamos en ellos ahora. Yo creo que ha sido importante, la primera por el facilitar digamos, el aproximar esos tratamientos al ciudadano, que no se tengan que desplazar a centros y hospitales muchas veces lejanos para ellos, y al mismo tiempo también yo tengo ilusión porque estamos ayudando a nuestros compañeros de Farmacia Hospital y creo que con esta coordinación van a nacer proyectos importantes porque creo que podemos colaborar con Farmacia Hospitalaria mucho más en beneficio del paciente, ya que entonces conseguimos que el medicamento siempre lleve, siempre esté en el canal de farmacéutico, siempre esté bajo la custodia de un farmacéutico. Hablaba Jaime también de la notificación de los positivos en los autotest de COVID-19. ¿Cómo ha ido también esa colaboración? Bueno, la verdad es que estoy muy contento, tengo que decirlo, porque hemos conseguido, aparte de también con lo de la colaboración en la dispensación hospitalaria, hemos demostrado a la Administración que podemos ser muy útiles para la eficiencia del sistema. En el tema de los test estamos demostrando realmente del valor que podemos aportar, porque a 15 días, no, empezamos el día 14 creo que fue, o 13 o 14, estamos a 12 días. En 12 días se han ya adherido en la provincia de Valencia, que son los datos que yo dispongo, 447 farmacias por todo el territorio provincial. O sea, no hay nadie prácticamente que como mucho con un pequeño desplazamiento no lo pueda tener. Se han comunicado 17.720 test esta mañana, teníamos hasta esta mañana, y lo importante es que de ellos hemos comunicado ya 10.332 positivos. Eso, si se hubiera empezado a hacer desde el primer momento, se hubiera podido controlar la expansión de la pandemia muchísimo mejor. Y entonces creo que lo que estamos haciendo en estos momentos y el gran valor es el que estamos demostrando realmente nuestra utilidad, nuestra formación, nuestra preparación como profesionales sanitarios, que se nos negaba, pero al mismo tiempo la Administración está adquiriendo confianza en el colectivo, que es lo que muchas veces se necesita, una confianza mutua en que esto pueda ir en beneficio del paciente. Creo que los ciudadanos, desde luego, lo apreciamos y mucho el trabajo de farmacéuticos y farmacéuticas, Jaime, y como usted dice muy bien, ojalá esto hubiera podido empezarse antes, se hubiera gestionado de una manera más ágil, hubieran habido estos autotest y las farmacias hubieran podido colaborar. Una pincelada a este 2021 que se acaba de marchar, Jaime, y también si hay algún proyecto, ¿cuál es el proyecto más ilusionante ahora mismo desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos? Bueno, los proyectos más ilusionantes están en distintas fases, en lo social y en la ayuda a los pacientes. Desde luego hemos comenzado porque esto comenzó antes de la pandemia y la pandemia nos ha dificultado mucho los proyectos, la verdad, pero al final con mucho trabajo y mucho tesón lo hemos puesto en marcha ahora en diciembre y es lo que se llama Xarxa Pacients. Xarxa Pacients es una escuela de pacientes en la cual
Nosotros intervenimos poco, realmente somos orientadores, como puedan ser también, y participarán médicos, enfermeros o quienes se necesite, pero realmente de lo que se trata es que pacientes expertos y formados formen a pacientes. Esto es importante. No es lo mismo a un paciente que le hable de su patología, de su enfermedad, de los problemas que va a tener en la vida, un médico o un profesional sanitario, a que le hable un compañero, un amigo que ha sufrido la enfermedad, que la ha superado, que es un caso de éxito y que pese a todos los problemas resulta que tiene una vida excelente, con una familia maravillosa, con un medio de vida, con un trabajo y tal. Y esto es importante que se lo comunique otro compañero, otro símil de su patología. Es lo que buscamos con esto y creo que esto le llamamos xarxa por el símil en valenciano de red, porque esto va a ser una red, porque empezamos formando a un grupo de gente, pero este grupo de gente se van a convertir en formadores que van a formar a otros grupos de gente. Y entonces esto es lo bonito, que si se extiende y se potencia, la verdad puede mejorar mucho el empoderamiento de los pacientes que puedan tenerlo y la verdad la eficiencia del propio sistema sanitario. Por eso es una ilusión muy grande. Después, el continuar con lo de la colaboración en la dispensación hospitalaria y en los test, esto también es un proyecto porque esto es lo que nos incluye y demuestra que podemos participar con la administración y ya hemos tenido contactos con la realización de cribados de patologías ocultas. Al mismo tiempo hemos empezado a trabajar ya por fin en el sostenimiento de la farmacia rural. La farmacia rural y BEC, las de viabilidad económicamente comprometida, son necesarias porque no olvidemos que en muchos puntos geográficos es el último y digamos el único establecimiento sanitario que existe y tiene que tener. Entonces, nosotros lo que hemos querido potenciar, y creo que ha sido un hito a partir de ahora, y ya está en funcionamiento y queremos que prospere en cooperación con la Diputación de Valencia, que aportamos una cantidad de dinero, 50% con el colegio y la Diputación. Lo que queremos es que la farmacia rural y la farmacia BEC no viva de limosnas, no viva de que se le aporte un dinero, sino viva de su trabajo, porque creo que es lo que quiere un profesional sanitario. Y entonces este programa lo que hace es darle medios al farmacéutico para colaborar en la sostenibilidad del medio rural y que no ocurra una despoblación, dando servicios adicionales, dando conferencias, dando formaciones, y esto creo que es lo bonito y tiene que ser, digamos, la solución o parte de la solución, porque sabemos que pese a todo habrá farmacias y habrá poblaciones que acabarán cerrándose, incluso el mismo pueblo, porque se quedarán sin habitantes, pero sí que debemos de proteger los que sí que pueden establecerse, creer en ellos, de que es viable para un futuro. Y ese es un proyecto muy ilusionante de los que tenemos y por eso es importante. Y desde luego lo que queremos es desarrollar, porque también puede apoyar en esta línea, desarrollar el tema sociosanitario. Se publicó este año el decreto de sociosanitarios y de atención farmacéutica sociosanitaria. Ahora tiene que venir el reglamento. Queremos que estos centros se les atienda a las farmacias de proximidad, no que se acumulen en una farmacia núcleos o gran número de centros, que es lo que realmente existe. ¿Por qué? Porque muchos de estos centros están ubicados en zonas rurales, pero no los están atendiendo esas farmacias rurales. Lo están atendiendo a lo mejor una farmacia de la capital. Tenemos caso, nos contaban a nosotros, nuestros compañeros del Rincón de Ademuz, que hay una residencia de sociosanitarios allí y que no la atiende nadie de los que están allí. Solo les atienden cuando necesitan algo de urgencia, pero realmente la atención farmacéutica la está dando una farmacia que a lo mejor está a centenares de kilómetros y esto creo que no es justo y debe de terminar de una vez.
Hay muchos proyectos que ilusionan al Colegio de Farmacéuticos, que se halla además, Jaime, en pleno proceso electoral. Nos gustaría, aunque brevemente, una valoración del proceso. ¿Cómo está yendo? No está yendo como me hubiera gustado como presidente, ¿eh? Estoy hablando como presidente, no me hubiera gustado cómo funciona. Se ha entrado en una mecánica de descalificaciones y es difícil muchas veces separar cuando no se quiere desde la otra parte, separar lo que es cargo del colegio, presidente y tal, y lo que es candidato, que en este caso ocurre conmigo. Yo como presidente sí que, y la mesa electoral lo sabe, desde el primer día no intervine ni siquiera en llamarles por teléfono para la composición de la mesa electoral. Ni he intervenido nunca personalmente para nada. Como presidente, la mesa electoral es un órgano independiente, como ha manifestado estos días, y toda injerencia en intentar desacreditar al colegio por su relación con la mesa electoral creo que es ensuciar la entidad, ensuciar la profesión, y creo que no es el camino. Y si alguien tiene realmente pruebas de que hay esto, lo que no tiene que hacer es acudir a la prensa diciendo, digamos, falsedades. Lo que tiene que hacer es presentar una denuncia formal como Dios manda y punto. La persona que normalmente intenta desacreditar una institución o a alguien y no presenta una denuncia es porque lo está haciendo en vano, sin pruebas y sin solidez. Se llama Jaime Giner, es el presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Hemos dado un repaso a la situación del sector y también esa pincelada, cómo está yendo ese proceso electoral al que estamos muy atentos y pendientes. Jaime Giner, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. Un placer. Llega ahora el pronóstico del tiempo como cada día y después los deportes. Que paséis muy feliz tarde y hasta mañana.